Me gustaría invitar a Estefanía Quispe y Alessandra Rodríguez. ¿Están aquí presentes? Sí. Hola, sí. Muy bien, perfecto. Voy a presentarles a ellas. Estefanía Quispe es CEO de la startup A-Mapping como una plataforma urbana inteligente. Ella es City Scientist o científica de ciudad, arquitecta urbana, diseñadora de contenidos gráficos y visualizadora de datos. Se desarrolla en las áreas de investigación, urbanismo y tecnología. Cree en el poder de la creatividad y del trabajo en equipo. Alessandra Rodríguez, también arquitecta, City Scientist, con interés especial por el urbanismo a escala humana, experiencia también en proyectos urbanos, socioculturales y docencia universitaria. Apasionada por las ciudades y la transformación de ellas a través de iniciativas urbanas. Hoy tenemos su ponencia sobre cómo el nuevo uso de las tecnologías y el desarrollo urbano puede transformar nuestros asentamientos informales. Bienvenidas, Alessandra, Stephanie. Adelante, las escuchamos. Listo, voy a compartir pantalla. Me avisan si se ve todo bien. Sí, puedes maximizar tu Sí, pantalla. listo. Listo. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alessandra Rodríguez. Soy arquitecta y junto a Stephanie Quispe cofundamos iMapping, plataforma urbana inteligente. Y hoy queremos comentar justamente sobre esta pregunta que estamos viendo, ¿no? Cómo el nuevo uso de las tecnologías y el desarrollo urbano pueden transformar nuestros asentamientos informales. Iniciamos nuestro proceso de creación de iMapping con la siguiente frase: entendiendo las líneas secretas de nuestra ciudad. Nos gusta mucho esta frase porque a partir de entender las líneas secretas de la ciudad, sabemos cómo es que funciona realmente esta. Y además podemos visibilizar qué sucede exactamente en ella. iMapping nace a partir de nuestra propia experiencia, a través de nuestro paso por la ciudad. Por la universidad conocimos la ciudad y conocimos justamente la realidad de Lima, ¿no? Aquella ciudad emergente que ha ido creciendo de forma improvisada y en la cual hoy viven más de 3.5 millones de limeños y mundialmente son más de 113.4 millones de personas que viven en los asentamientos informales, según la data del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, estos espacios ocupan alrededor del 45% del territorio de nuestra ciudad, siendo esta parte de Lima la más grande y la cual es el futuro de la ciudad y es un territorio nuevo de crecimiento y de expansión. En esta imagen podemos ver justamente estos asentamientos, ¿no? En distintos distritos de nuestra capital. Además, son un lugar de oportunidades en donde se enfrentan muchos desafíos y el crecimiento urbano de Lima actualmente ha sido hacia estas zonas, hacia las laderas, donde ya hemos dejado de ser una ciudad consolidada, que es la mancha más oscura, la de color morado más fuerte, y más bien se ha ido convirtiendo en una ciudad de barriadas hacia las lomas, hacia las laderas. Es por ello que en esta era de transformación digital vemos a la tecnología como un aliado para poder plantear soluciones innovadoras a los más grandes problemas del mundo, como el crecimiento y el desborde de las ciudades, con soluciones escalables, replicables y que además sean capaces de adaptarse a todos los contextos urbanos. Teniendo a la tecnología como aliado para la transformación y para el desarrollo urbano de nuestras ciudades, nos hemos hecho la siguiente pregunta: si la tecnología y los slums pueden ir realmente de la mano, ¿no? Y si sería posible pensar en el desarrollo y el fortalecimiento de smart slums, y que tal vez esta nueva situación sea más innovadora, retadora para nuestro contexto peruano.
Solo para aclarar el tema de slums, los slums son los asentamientos informales, pero bajo un idioma del inglés. Sí, bajo estas preguntas es que creamos iMapping, una startup de tecnología urbana con compromiso social, que vemos una nueva forma de analizar, de entender la ciudad y la vida que se desarrolla dentro de ella con el poder de la data, convirtiéndonos en una herramienta de gestión urbana en plena transformación digital que entiende lo que otros no ven. Además, vemos más allá del mapa, visibilizando los territorios que en muchos planos de trabajo de la ciudad no se ven ni se muestran, pero nuestras barriadas son realmente reales y existen. Y nuestra misión es ser la principal fuente de información de los asentamientos informales en el Perú y en América Latina para que juntos construyamos ciudades más sostenibles, justas y equitativas para todos. Asimismo, nuestra misión es informar, visualizar y ayudar a los agentes de cambio de las ciudades a tomar mejores decisiones para nuestros barrios y sobre todo para los asentamientos informales a través del poder de la data y poder entender realmente cómo es que se compone este territorio que se forma por la sumatoria de partes y luego se convierte en un sistema integral. iMapping además entiende lo que otros no ven, buscando principalmente visibilizar y poner en el mapa los asentamientos informales a través de un proceso de democratización del valor del dato y su puesta en acción para la toma de decisiones inteligentes en nuestra ciudad, donde la información se transforme en ideas y en oportunidades para el desarrollo urbano social y sean las mismas personas y organizaciones, los agentes de cambio, quienes transformen el territorio en el que viven. Bien, entonces, ¿se escucha y se ve todo ok? Sí, todo bien. Ale nos ha estado contando cómo nació iMapping y sobre todo queríamos hoy día contarles más allá de lo que es el proyecto, sino de cómo funciona y cómo estamos trabajando. Como lo ha dicho Alessandra, nace todo en la universidad bajo siendo estudiantes de arquitectura y moviéndonos por todo Lima y otras partes del territorio peruano, enfrentándonos a un desarrollo tanto urbano como rural y sobre todo el tema de asentamientos informales, que es lo que nos lleva y nos motiva a comprender una realidad que normalmente otros no ven. Entonces, con toda esta mirada holística del territorio y toda la integración de la tecnología como un aliado, es que decidimos apoyarnos en estos 4 factores que ustedes también ahorita en pantalla, en el análisis geoespacial, en la inteligencia de territorio, en la visualización de los datos y sobre todo en una buena construcción de una base de datos. Cuando iniciamos todo este proceso en iMapping nos enfrentamos a distintas cosas, sobre todo el cómo funcionaría una plataforma así en un contexto como un asentamiento informal, ¿no? En el cual se carece, como dijo Ale, de catastros o de planos o de la misma información, pero que en realidad tiene mucho potencial y oportunidades para identificar. Es por eso que armamos este esquema base de cómo funciona iMapping y la plataforma en la cual se extrae la información, los datos, desde sensores, drones, actualmente sobre todo trabajamos con drones, imágenes satelitales, datas abiertas, y atravesaría un proceso de machine learning o inteligencia artificial para poder crear modelos predictivos del crecimiento, la formación y de este desborde popular que son los asentamientos informales. Atravesaría el primer paso del levantamiento de la información, porque tenemos como uno de los pasos más importantes el recopilar y recolectar toda esta información, más allá de fuentes abiertas, sino también de los propios barrios y asentamientos, y el cual toma más tiempo. También la identificación de variables urbanas que nos permitan entender el territorio y cómo contextualizar toda esta data y darle un valor agregado. Asimismo, la limpieza y el procesamiento de la data accionable para poder evitar errores y contar con una información limpia.
y también pasar un proceso muy importante que era para nosotras, no solamente como arquitectas, sino también como diseñadoras y comunicadoras y como ciudadanas, lo que es el tema de la visualización de la información, porque sobre todo mucho de esta información queda uno en el círculo y en el expertise de la profesión y también en tablas de Excel totalmente inmensas que una persona que carece del manejo de Excel o de base de datos se le dificulta entender y también leer y comprender. Entonces el paso de la visualización es muy importante. Y finalmente el manejo y la difusión de esta información procesada, ya que como todos saben y los proyectos que han presentado, la información es poder y también el valor del dato accionado a una oportunidad o una decisión nos permite el desarrollo sostenible de nuestros territorios. El video que están viendo a continuación fue un video demo que hicimos de la extracción o la identificación de variables urbanas. Estamos viendo el asentamiento de Nueva Esperanza y Villa María del Triunfo, un asentamiento que hemos recorrido y conocemos por nuestras visitas constantes al cementerio de Nueva Esperanza o de Villa María del Triunfo, que es uno de los cementerios más grandes e informales del mundo, en el cual comenzamos a identificar variables que trabajan en un asentamiento informal, como la vivienda, la población, el territorio como la capa principal, ya que la mayoría de ellos se encuentra en lomas, laderas o cerros, entre muchas otras como ustedes están viendo en el video. Este sistema de identificación de variables urbanas nos permite categorizar y sistematizar la información que vamos recopilando en nuestra base de datos y también en la plataforma. Después pasamos a lo que es el trabajo de la identificación y georreferenciación de esta información. Comenzamos con el plano principal, que es la topografía y la lotización. Nos hemos basado bastante en la ayuda de imágenes de drones. Hemos visto hace un momento un ejemplo del potencial que es un dron para poder levantar información del territorio. Cuando ustedes ingresan a Google Maps o tal vez a algún plano del estado, normalmente los cerros aparecen en blanco porque no están los lotes de las invasiones o del asentamiento informal como puestas en el mapa. Entonces, el primer gran paso es volver a ponerlas en el mapa a través de las imágenes satelitales, la lectura también como AutoCAD y GIS, y también todo lo que es el procesamiento de imágenes con drones. Posterior a eso se suman las otras capas. Es importante entender también que iMapping trabaja a nivel de capas, ya que la información tiene que ser contrastada y trabajada una con la otra para poder tomar una decisión. Siguiente hicimos un modelo, comenzamos a trabajar con la data que teníamos en fuentes abiertas. A nivel de Lima Metropolitana, ustedes están viendo aquí la data de lo que es el peligro geográfico, los lugares de peligro geográfico. También están viendo los centros de salud de Lima Metropolitana. Esto fue un ejemplo antes de pandemia. Ahora van a ver algunas conclusiones que sacamos en el 2020. Y también los centros educativos. Lo que quisimos con estas grandes tres variables de Lima, que fue nuestro demo, es ver cómo los centros educativos y los centros de salud coinciden con puntos de problemática, de problema geográfico o de riesgo de vulnerabilidad, para poder identificar esos locales y tener medidas de acción sobre ellos. Estamos diciendo en el caso de un terremoto o de algún movimiento sísmico fuerte, identificar qué lugares ya sabemos que tienen peligrosidad y vulnerabilidad, y sobre todo estamos hablando de centros educativos y de centros de salud que son fundamentales para el desarrollo de una sociedad. Tanto en casos de desastres, los centros educativos se vuelven un lugar de albergue, y también los centros de salud, hemos visto en una época de pandemia, son el corazón de la ciudad, sobre todo porque tienen que resolver y enfrentarse a muchos desafíos. Entonces, después de este mapeo que hicimos en el demo, comenzamos a identificar la superposición de las capas. Ustedes están viendo ahí todos esos triángulos negros, son técnicamente puntos de peligro geográfico. Muchos de ellos se encuentran en el litoral de Lima y también en las laderas de Lima. Acá entra un expertise de la lectura del territorio y también de la lectura de las ciudades. Fuimos identificando distritos céntricos para ver qué sucedía específicamente en cada distrito y también contrastarlo con otra información como la densidad poblacional o la población exactamente activa económica, entre otros. En este caso les estamos mostrando lo que es La Victoria. En La Victoria identificamos, como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, un gran punto geográfico de peligro geográfico que era el Cerro El Agustino, a tener topografía y relieve, y que impactaba esa capa topográfica
en casi 3 centros de salud y en más de 10 centros educativos. También comenzamos a identificar que coincidían con las barriadas, ya que el Cerro El Agustino es la emblemática barriada de San Pedro, el Cerro San Cosme y el Cerro El Pino, corazón de la Victoria. Creo que todos los que hemos alguna vez pasado por la Victoria o por la avenida Nicolás de Ayllón los hemos visto y hemos podido entender la magnitud y todo el crecimiento y desborde popular de estos cerros o barriadas, pero que dentro de sí tienen mucha cultura, tradición, personas, historia, con más de 70 años de creación, como es el caso del Cerro San Cosme. Quisimos también analizar el tema de la Victoria porque es un distrito céntrico que tiene tanto ciudad consolidada, como es lo que mencionaba Alessandra al inicio, por el lado de Gamarra y todo el corazón céntrico de la Victoria, y también asentamientos informales, que son estos, ¿no? La primera periferia de Lima, los cerros céntricos de la ciudad. Comenzamos a identificar estos nodos en los cuales habían problemas y no solamente involucraba a los asentamientos, sino también a las zonas de peligro geográfico. Es así que dentro de, por ejemplo, en el caso que fue el Cerro San Cosme, comenzamos también a identificar otras variables que nos permitieran entender las dinámicas de la población, como por ejemplo los lugares o puntos de encuentro en los cuales se podían dar un lugar de escape o de refugio en caso de desastres. También identificamos nodos comerciales como otras variables que ya hemos visto en lo del sistema de identificación de variables. Asimismo, puntos de conexión directo con las áreas más expuestas, como lo son el Parque del Migrante o el Parque San Cosme, y también lo que es el pasaje Carlos Bondi, que es donde está la parroquia de San Cosme y tiene una pequeña plazuela. Todo esto lo comenzamos a trabajar, como ustedes pueden ver, esto fue con OpenStreetMap y esto fue con Google Earth, Google Earth Pro. En OpenStreetMap no se pueden ver la lotización de exactamente de los asentamientos, entonces tuvimos que llevarlo a AutoCAD y comenzar a crear toda esta capa para meterla posteriormente al programa. Y también en el caso de Google Earth nos permite leer de por sí ya la textura y cómo es el tejido urbano en estas zonas. Ustedes están viendo actualmente lo que era San Cosme en el 2014, en el 2015-2016, cuando ya no existe el mercado de la parada y está el mercado del migrante, y también cuando pueden haber todos esos puntitos que ven en las calles son las personas y ambulantes. Entonces, esta lectura del territorio nos permite también tomar medidas o oportunidades dentro del lugar. Asimismo, es importante contarles que todos estos como experimentos y pruebas que fuimos haciendo en la lectura y la recopilación de datos tienen beneficios, ¿no? Como el primero, mapear territorios impostergables o territorios y contextos reales, como los asentamientos informales, los cuales creo que ningún peruano ha pasado por alguna ciudad y no ha visto un asentamiento informal. Son parte de nuestra realidad y por lo tanto deberían ser considerados también dentro de la planificación y el desarrollo urbano. Asimismo, el ahorro de tiempo en procesos, ya que mucha de esta información se ha recolectado a través de drones y de otros mecanismos. Entonces nos permite ahorrar al ir y a realizar encuestas o otro tipo de levantamiento de información. Igualmente, esta información cuantitativa ha sido trabajada de la mano cualitativamente. Hemos trabajado con entrevistas para conocer a los actores del barrio y también crear una data humana basada en lo cualitativo de cada espacio. Asimismo, nos permite predecir el futuro a través de la data. Actualmente lo hemos hecho de una manera manual. Creemos que se puede lograr a través de todo el proceso de Machine Learning e inteligencia artificial con una muy buena base de datos, ya que cuando uno trabaja el análisis y diagnóstico del territorio, lo hace según su expertise, como arquitecta o como geógrafa, o tal vez como ingeniero de civil, puede leer el territorio y comprender estos fenómenos, patrones o anomalías que uno entiende y ustedes han visto ahorita en simple imagen. Y finalmente, lo más importante es que localizamos oportunidades. Es importante entender que el valor del dato nos permite localizar oportunidades y tomar decisiones, porque eso es lo más resaltante y lo que queremos con iMapping, que toda esta información sea usada para intervenir en las ciudades y sobre todo en la ciudad informal. Asimismo, estamos alineados y cumplimos con los requerimientos para ser como un proyecto de impacto social y urbano alineado a los Objetivos de Desarrollo Urbano de la ONU, sobre todo el objetivo número 11 de ciudades y comunidades sostenibles. El público objetivo con el cual estuvimos trabajando en Mapping y al cual estamos trabajando es un modelo escalable que va de todas personas interesadas en la planificación de las ciudades y sobre todo que tengan conocimiento en el desarrollo, innovación, tecnología
y que crean en la tecnología como un aliado a cualquier problema del mundo, como lo mostramos en ese gráfico al inicio. Asimismo, hemos comenzado con lo que es el sector de construcción y también con proyectado a trabajar con gobiernos, ONGs, academia e investigación, entre otros sectores. Inicialmente queremos contarles esto, que también iMapping, más allá de evolucionar como una plataforma, que es en lo que ahorita estamos construyendo, inició como un movimiento en redes en el cual comenzamos a compartir la información. Creemos bastante en la democratización de la información y que todos debemos saber del tema. Desde nuestra expertise como arquitectas teníamos información, conocíamos de realidades, de cifras, de números, y decidimos lanzar también en Instagram toda una campaña y un crecimiento, una campaña educativa y de concientización sobre lo que son los asentamientos informales y sobre las cifras y cómo la tecnología puede trabajar junto a ellos para que las personas fueran también cambiando el chip, entendiendo que la tecnología es un aliado y que también los asentamientos son una realidad. Entonces, los invitamos también que puedan seguir las redes sociales, compartimos información sobre distintas propuestas, como también temas de urbanos, territoriales, como tecnológicos y de innovación. Esto nos ha permitido analizar nuestra propia data a través de redes sociales, también desde otros canales, y poder entender y comenzar a crear una red de personas dentro de iMapping interesadas en el potencial de iMapping, en el cual, sorprendentemente, como ustedes pueden ver, al inicio les dije el sector de construcción. Después de hacer todo este análisis del cual obtuvimos nuestros propios indicadores y cifras, nos dimos con la sorpresa que el sector más interesado en iMapping era la academia y la investigación, que es justamente en lo cual ahorita estamos trabajando. Y después de eso venía el sector de inmobiliaria y estudio de arquitectura o de construcción, seguido de lo de consultoría urbana. Había un menor índice en lo que era gobierno municipal, tecnología e innovación y consultoría geográfica. Asimismo, trabajamos con distintos canales de redes. Creemos que al compartir el conocimiento tenemos que estar involucrados en la transformación digital. Y ahorita lo más básico de eso es el manejo de redes sociales y también el estar en marketing digital. Entonces tenemos canales activos como el de Facebook y el de Instagram, pero también eventos como este en el cual estamos ahorita, que es el networking, en el cual conversamos y hablamos del tema con distintos profesionales que tienen expertise en esto. Durante todo este proceso de reconocimiento del territorio, de lanzamiento de iMapping, de nuestros estudios, de nuestra vida profesional, hemos recolectado información de más de 20 asentamientos informales, más de 15 distritos en Lima Metropolitana, desde el trabajo de campo, el levantamiento de información, entre otros. También hemos tenido sesiones participativas, alianzas comunales y sobre todo hemos iniciado procesos de urbanismo social en distintas partes de Lima, con el fin de, junto a iMapping y toda esta expertise del territorio, poder crear y fomentar desarrollo y planificación urbana sostenible en los barrios populares, que hoy más que nunca se han visto perjudicados por el tema de la pandemia. Finalmente, como les mencioné, creemos bastante en el compartir, en el brindar información. Así que si ustedes nos comienzan a seguir y también se interesan en el tema, los invitamos a que nos escriban y sean parte de iMapping. Estamos compartiendo, como pueden ver ustedes, cifras como más de 900 millones de personas viven en condiciones de informalidad en el mundo, más de 11 millones de peruanos tienen un trabajo informal, también como posteamos frases que de interés, libros, entre muchas otras. Finalmente queremos terminar esta presentación e invitarlos a que siempre pensemos en la tecnología como un aliado a nuestros problemas, y también sobre todo nos quedamos con una frase de Mac Davis, un político urbano e historiador americano, el cual en su libro El planeta de slums o El planeta de asentamientos informales, dice una frase que tiene mucho potencial y que también tiene mucha realidad, y es que las ciudades son el futuro del mundo y los asentamientos informales son el futuro de las ciudades. Bajo esta pregunta nos quedamos pensando: ¿qué futuro estamos dejando a los asentamientos informales? ¿Cuál es el legado que estamos dejando a las próximas generaciones? Y no solo involucra a una disciplina como la arquitectura o el urbanismo, sino también involucra a disciplinas medioambientales, de ingeniería, de cambio climático, entre muchas otras. Entonces, queremos agradecerles por el espacio, tanto a Alessandra como a quienes habla Stephanie, invitarlos a que si tienen alguna idea, propuesta o quisieran colaborar o sumarse al equipo de iMapping, nos pueden escribir a los correos que ven en pantalla y también nos pueden contactar por redes sociales. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Alessandra, Stephanie. Muy buena presentación, excelente labor que vienen desarrollando dentro de un concepto bien amplio, justamente observando estos espacios urbanos, espacios informales que pues tal vez necesitamos con mucha más acción articulada poder comenzar a tener una atención más tecnológica. Y justamente por ahí que queríamos entender o que puedas explicar en relación a la recopilación de datos, ¿no? Hablaste en varios términos, por ejemplo, la inteligencia espacial. Tal vez podrían explicar un poco más este proceso de levantamiento de información. Mencionaste claramente el uso de los drones. ¿Qué otras alternativas podrían ayudar en este ámbito de trabajo? Llámese sensores, llámenes diferentes dispositivos que hagan visible lo que hoy tal vez no es visible, como ustedes lo han mostrado. Sí, cuando iniciamos iMapping comenzamos con un levantamiento de información manual. O sea, creo que todo profesional cuando ingresa a una investigación o a algún campo desconocido se enfrenta a levantar trabajo de gabinete y también trabajo de campo. En lo que es trabajo de campo, realizamos, bueno, visitas, sesiones fotográficas, encuestas, entrevistas, y comenzamos a entender que toda esta información tenía que ser usada de alguna manera. Porque, a ver, te comienzas a llenar de papeles, de cosas, de papers, y ¿qué pasa con toda esta información? Entonces comenzamos a sistematizarla. También hay otro miembro entre el equipo, Yosbe, quien es ingeniero civil, que también comenzó a armar una base de datos de todas las fuentes abiertas de información del gobierno y también internacionales, como la base de datos que nos provee el Banco Mundial o organizaciones como UNICEF o tal vez UNESCO, entre muchas otras. Entonces comenzamos a armar una base de datos que ahorita seguimos en proceso porque siempre hay información y son de actualización constante, en las cuales comenzamos a entender el territorio, ¿no? Cómo esta información eh, la vas recopilando, la vas limpiando y la vas proyectando. Ahora, nosotras cuando iniciamos el tema de tecnología y sobre todo el tema de cómo aplicarla en asentamientos informales, no teníamos mucha capacitación del tema. Eso fue también uno de los puntos principales, educarnos, tanto Ale como yo y José, que el mismo, que también tiene expertise más en temas de Big Data, comenzar a conocer todo eso, que tal vez ustedes sí lo manejan totalmente porque es como su expertise, pero empaparnos de todo este ecosistema de tecnología fue uno de los grandes desafíos y también de lo más bonito que hemos hecho porque es darse cuenta de que la tecnología es un aliado y es algo que hemos creado nosotros, los humanos. Entonces, resuelve mucha de la problemática actual que tenemos. Perfecto. Me gustaría justo acotar tal vez en esa parte y pensando más en un enfoque de democratización de datos territoriales que podría ayudar a la exclusión social, cómo focalizar bien las acciones que deberían ser más atendidas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen hoy en día que muchas regiones que todavía no están siendo integradas a las ciudades, de qué tanto podría ayudar esto como una entrada de datos para poder tener planes de municipales, justamente identificando esos puntos? ¿Cómo ayudaría en esto Ale, no sé si quieres tú responder o... para cualquiera de Sí, los dos? principalmente creo que complementando la anterior pregunta, por ejemplo, el recolectar información nos ayuda a saber en qué situación están justamente nuestras ciudades, ¿no? Donde se van a aplicar estos planes de desarrollo urbano, planes de acondicionamiento territorial. Entonces, hay una frase que también nos gusta mucho, que es para normalizar, primero se necesita visibilizar y saber justamente para diagnosticar es primero saber el análisis, la situación que nos da la misma data que la producimos nosotros mismos, los ciudadanos, los que vivimos en las ciudades, ¿no? Eso es como el principal paso para desarrollar lo siguiente, que sería ya poder hacer un diagnóstico, una propuesta urbana, poder resolver justamente estos problemas sociales y a continuación de eso poder tomar decisiones inteligentes basadas en la data de las mismas personas y poder resolver de manera sistemática todos estos problemas. Exacto. Excelente. Dando un poco lo que decía Alessandra, solo para cerrar, eh, creo que la escala del territorio no interfiere en cuánto potencial tienes de información o de data. Porque también creo, me quedo con algo que en algún momento Yuval Noah Harari decía en su libro, y es que al final las personas somos información, somos historias, somos datos. Entonces,
si tú pones un pueblo en lo más alto de la sierra peruana, tiene información, tiene data, tiene territorio, tiene personas, tiene casi una muestra de variables similares a las que podrías encontrar en una ciudad consolidada como Lima, como el Cerro San Cosme. Es entender esa información y también entender a las personas que hacen esa información y sobre todo el territorio, porque no es lo mismo aplicar un proyecto en la sierra que en la costa, que en la selva. O sea, el territorio de por sí es una de las capas principales que ya hablas por sí mismo, ¿no? O sea, hemos visto en el demo que les mostrábamos cómo Lima se bordea de este como bordón de triangulitos negros que son las laderas. O sea, ahí mismo tenemos la lectura del territorio o el litoral, que es toda la Costa Verde y todo lo que es el Morro de Chorrillos. Y entonces nuestro territorio nos dice cosas. Y ahí entra la, la creatividad, la conciencia del humano a leerlo, interpretar la información y desarrollar ciudad. Yo en verdad les felicito, Stephanie y Alessandra. Nosotros desde el Comité Especializado de Internet de las Cosas justamente articulamos diferentes ámbitos de acción. En el caso de la agricultura, de la industria, de la salud, con subcomités, y en el caso de las ciudades inteligentes. Por eso que dentro de este ámbito, inclusive estamos trabajando de forma cooperativa con Brasil. Durante estos 2 días habrán visto varios ponentes brasileños teniendo justo, trabajando en la parte más urbanística, en el hecho de los planos directores de ciudades inteligentes. Y dentro de nuestro equipo está una arquitecta, Mariana Cordero. Yo estoy seguro que ella tiene un par de preguntas y pues le invito a ella a ver si puede comentar alguna de sus preguntas. Gracias, Denis. Solo para un dato curioso, Ale y yo hicimos voluntariado en favelas de Brasil y que nos ayudó bastante el tema de asentamientos informales y cómo es el día a día en una favela como en una barriada. Muito obrigada. Gracias por vuestro trabajo. Creo que sea como un sueño para todos los urbanistas. Me gustaría felicitarte por este importante trabajo que puede transformar el territorio y transformar nuestra realidad. La minha pregunta é: ¿ustedes piensan en expandir los proyectos a Brasil? Nos gustaría también hacerlo tanto en Brasil como en Colombia porque identificamos dos lados de Latinoamérica. Por el lado de Brasil, una problemática similar a la nuestra, pero que de alguna manera ha logrado adaptarla al turismo, a la identidad, a la cultura, a lo que es la vida en la favela. Y por el otro lado también está Medellín con todo este proceso de transformación urbana y de innovación social en las comunas y todo este manejo de información geográfica que ellos tienen de sus comunas. Entonces, ambos son ejemplos referentes para Lima, tanto en sus altos y bajos, y que sí, nos encantaría en un momento replicarlo o probarlo en una favela. Incluso, bueno, muchas ciudades de Latinoamérica también con distintos nombres, ¿no? A las barriadas, no sé, como las villas en Argentina también, o las barracas, tal vez en Panamá o en Venezuela, también son muy similares. Obviamente cada uno tiene como sus propias características de acuerdo a la cultura del país, ¿no? ¿Crees que el urbanismo táctico puede ayudar en las soluciones urbanas de las favelas, por ejemplo? Yo creo que el urbanismo táctico es una herramienta. Tal vez no es el fin, pero es una herramienta como para medir a corto tiempo y a corta escala el impacto que podría tener un gran proyecto. Como por ejemplo, si en una esquina hacemos un paradero bien diseñado y lo colocamos bien como prueba, vamos a ver que las personas lo van a respetar, lo van a usar, como tal bien no. Entonces nos permite experimentar en vez de comenzar y lanzar con 20 paraderos de concreto en toda la avenida. Entonces es una herramienta para lograr un fin al final, como un fin de desarrollar un proyecto, ¿no? Un proyecto mucho más grande. Yo sí lo creo que es necesario en favelas y en barriadas, porque es también un urbanismo que te permite trabajar con las personas. O sea, te permite hacerlo a través del trabajo participativo. Y le sumaría a eso, además de que te permite como probar, testear, también te permite ver que se necesitan activaciones que funcionen como un sistema, ¿no? Entonces,
para que te des cuenta que realmente la ciudad no es intervenir o por aquí o por allá, sino intervenirla en conjunto y desde distintos ámbitos. Gracias, mucho gusto. Gracias, Mariana. Gracias. Muy bien, Stephanie y Alessandra, de verdad ha sido un gran placer, un gusto tenerlos en esta primera versión del Smart City Foro Lima. Esperamos que también tenerlas a ustedes en la siguiente versión. La idea justamente de el objetivo ha sido generar un espacio virtual donde múltiples actores, tanto peruanos como extranjeros, podamos observar las diferentes iniciativas. Esta ha sido una de ellas y tomamos como principio, como valor y como ejemplo para poder replicarlas en otras localidades y en otras ciudades, porque vivimos en un solo mundo. Les agradezco a Alessandra, a Stephanie por su tiempo y a todos los invitados que han estado durante estas 2 jornadas muy largas, muy gratificantes a la vez. Y bueno, con eso también vamos a dar por concluida esta primera versión del Smart City Foro Lima. Quien le habla, Denis Zárate, presidente del Comité Especializado en Internet de las Cosas del Colegio de Ingenieros del Perú, capítulo de Ingeniería Electrónica. Está muy agradecido por todos, por su presencia, a Mariana del equipo técnico de la organización, Elio Revilla, la ingeniera Glenda Matienzo, a todos los 18 voluntarios de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, a Yanina como presentadora oficial, a FACENS, a la Municipalidad Metropolitana de La Molina, a todos los patrocinadores por haber hecho realidad este evento, que hace un año era un sueño y hoy es una realidad. Muchísimas gracias a todos por su presencia y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.